damos paso a la ponencia titulada Interjurisdiccionalidad como propuesta de otro sistema democrático desde abajo. Una ponencia presentada por Aquiles Alfredo Parra, quien nos acompaña desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Adelante, Aquiles. Muchas gracias, muy buenos días con todos, con todas. Un gusto estar aquí en la Casona de Estudios y un saludo a todos los y las contertulios. Voy a compartir más o menos ya el cierre de lo que es una tesis doctoral asociada a la categoría jurídica de interjurisdiccionalidad. Todo esto empezó hace más o menos unos 10 años en investigaciones territoriales en el sudeste del Titicaca y durante estos últimos 3 años algunas reflexiones levantadas a partir de la vida de los pueblos, las comunidades y las nacionalidades del sur de Colombia y el norte de Ecuador. En esa línea de reflexión partamos de un concepto, ¿no? Este programa de estudio al que me he referido tiene una dimensión económica, una cultural, una política y en general una dimensión de la vida, pero en estos 15 minutos quisiera compartir principalmente la noción alrededor del sistema constitucional vigente y efectivamente una condición caótica de oportunidad que tendríamos en el marco de esta crisis constante, permanente e inestable, sostenibilidad democrática. Es decir, estamos ante una crisis de legitimidad democrática del diseño del Estado moderno. En esa línea, entonces, frente a esa crisis de legitimidad democrática, ¿qué tenemos? ¿Qué puede pasar? Lo primero, una reflexión un tanto abstracta, ¿no? Hemos estado acostumbrados, en términos de nuestra herencia epistemológica, a pensar que la vida se explica exclusivamente a partir del encuentro entre 2 dimensiones, la pública y la privada. Casi siempre incluso se han visto tentadas las sociedades a tener una dicotomía excluyente entre estas 2 dimensiones, una disputa entre lo público y lo privado. Y en esa dicotomía, generalmente excluyente, el principal excluido es el tercer actor o un actor incluso macro, que es la dimensión de lo comunitario. Esta dimensión generalmente negada en casos como los latinoamericanos por racismo, por discriminación, por fenómenos violentos respecto de la necesidad de seguir imponiendo al cuerpo colectivo una función social para poder sostener el tipo de modo de producción vigente. Nosotros hemos perdido las inmensas oportunidades que tendrían reconocerlas. Nuestras repúblicas se han demorado en promedio 200 años recién para poder abordar un momento de reconocimiento formal constitucional, el caso ecuatoriano a partir del año 98, como si el Estado recién se enterara que existen territorios denominados comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Ahí hay algunas anécdotas que no nos da el tiempo para contar, a través del levantamiento del 90, 91, 93. Entonces, por lo tanto, en esa triple dimensión, y con las nuevas crisis, los nuevos momentos de inestabilidad política, económica y por lo tanto social, cabe preguntarnos si seguimos intentando hacia arriba, es decir, si seguimos parchando constantemente el Estado monocultural, si seguimos modificando parcialmente las formas de relación entre la triple y en el caso ecuatoriano quíntuple división de funciones y efectivamente seguimos fracasando en muchos de esos intentos que nos cuestan periodos de mediano y largo plazo perdidos. O si empezamos a intentar a eso que en términos muy genéricos se llama ir hacia abajo. Y personalmente pienso que incluso las comunidades nos enseñan en términos circulares ir hacia los costados, expandir hacia el reconocimiento de los territorios en los costados. Esto obviamente me parece que es el camino a seguir. Creo que las comunidades son fuentes de derecho constitucional, pero no las hemos visto como tal. Es decir, hay 2 componentes, elementos que hay que analizar. Primero, que hay una corriente fuerte que ha venido avanzando en este tiempo y que es muy válida, muy importante, que es la de la autonomía. Es decir, a mayor grado de autonomía de los territorios, mayor garantía de derechos colectivos. Eso es muy importante, sí, eso es sagrado. Y no elimina lo segundo que voy a agregar. Esa autonomía tiene la absoluta capacidad de convivir con los sistemas de funcionamiento del modelo estadual por ahora instalado, que al menos en sus principios fundantes, originarios, intentan una postura de carácter democrático. Y a esta segunda dimensión vamos a darle un carácter de interculturalidad, pero tiene que ser una interculturalidad crítica. Es decir, si la autonomía convive con un Estado que sea capaz de reconocer verdaderamente el poder de estos territorios, es decir, tenga la capacidad de efectivamente pasar hacia un momento en el cual puede dialogar entre iguales, entonces no es necesario
disputar con la autonomía, sino ni subsumirla, ni absorberla, ni asimilarla, sino convivir en términos de carácter complementario. Ahora, ¿cómo esto puede ser un asunto de fuente de derechos constitucionales? En el momento genérico del Estado moderno, los grandes principios en los que ahora creemos, libertad, igualdad, dignidad para el siglo XX, entre otros, eran principios de origen comunitario. O sea, no es que vienen de arriba, no vienen de preceptos intelectuales ni de diseños de poder, vienen de la disputa de comunidades ético-políticas en su momento determinadas, incluso también en territorios, muchas de ellas incluso campesinas, ¿no? Sobre la base de una crisis, de un momento crítico de la humanidad, la falta de pan en Francia, entre otros factores de finales del siglo 18, estos principios son percibidos como una alternativa. Si usted salta en el caso latinoamericano a todo el último tercio del siglo XX, pasa más o menos lo mismo. Nuestras sociedades entran en crisis postneoliberales, regresan a ver, no todos los países lo hacen al mismo tiempo, Colombia en los 90, Ecuador a finales de los 90, Bolivia a inicios de los 2000, y entonces encuentran que existen modelos de principios axiológicos, sistemas valorativos amplios que podrían funcionar en nuestra Constitución. En el caso ecuatoriano entra el summa causa, en el caso boliviano el summa camaña, y así sucesivamente algunos planteamientos. Pero efectivamente entran como una parte más de una fanesca constitucional, que es reconocida en términos axiológicos, pero que no permite llegar hacia el diseño de arquitectura que permita discutir seria y profundamente el poder. Porque, por ejemplo, vamos a pensar en una de las tantas figuras jurídicas, la jurisdiccionalidad especial, ¿no? El texto constitucional es potente porque dice que las autoridades públicas deberán respetar las decisiones de jurisdicción, ¿no? Esto no significa solamente en arena judicial, sino también en arena administrativa un alcance mayor, es decir que el poder que tienen en el territorio estos grupos de estas comunidades ético-políticas tiene que ser respetado por el Estado, ¿no? Salvo que se tenga una confrontación respecto a una eventual violación de derechos constitucionales, derechos humanos, que tiene un respectivo órgano para poder ser analizado, ¿no? Entonces, ese mandato, primero, no es solamente judicial, ¿no? De justicia indígena tiene el título en nuestra Constitución. Si tú analizas profundamente este estándar, tiene un mandato de alcance para todos los campos que nosotros lo dividimos en disciplinas, ¿no? Es un campo judicial, pero también administrativo, es decir, es interjurisdiccionalidad para el asunto de agua, páramos, ambiente, temas de turismo, no habría límite, no está limitado, ¿no? A ese punto no se llega, es decir, el Estado va limitando, no genera la arquitectura normativa y no cumple completamente el estándar que además ya venía acumulado, muy interesante, en el convenio 169 de la OIT, del derecho a decidir, ¿no? La OIT tiene una figura importantísima, que es el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos en virtud de sus visiones para sus maneras de concebir el desarrollo, ¿no? Hay muchas cosas que podrían ser discutibles de ese estándar del bloque de constitucionalidad, pero en cualquier caso el derecho a decidir es un derecho de poder. Por ahora no me va a dar el tiempo, pero si confrontamos esto a la consulta, los pueblos en la consulta son sujetos momentáneamente pasivos hasta que son consultados, si es que el Estado consulta y si es que el Estado consulta bien. Pero en el derecho a decidir, los pueblos, los territorios son sujetos activos, porque una vez que deciden y notifican el Estado, el 171 y el bloque dice, tienen que respetarse. Esto, otra vez, no está circunscrito solo a sistemas de jurisdiccionalidad indígena, sino está circunscrito a toda la vida, a todas las dimensiones, economía, política, cultura, etcétera, no todo el campo incluso de derechos constitucionales. Entonces, por lo tanto, en esa idea de fuente constitucional, hoy no lo voy a profundizar, hay una obra que se hizo en esta casa de estudios como parte de investigación que habla del constitucionalismo de lo común. O sea, el primer gran paso, posiblemente en un orden de carácter axiológico, sería darle la misma dimensión de reconocimiento que le damos a los principios como la libertad e igualdad, a principios que nosotros, bueno, lo hemos ido tipificando en nuestra lengua castellana como la complementariedad, la relacionalidad, la dualidad, entre otros, ¿no? Esos principios son potentes. Yo voy a ponerles un ejemplo breve. En arena judicial, en el caso de las sociedades latinoamericanas, según los datos que he venido levantando, más o menos cada persona tendría como 5 conflictos significativos que se podrían judicializar en la vida, ¿no? Por eso es que todavía hay tanto camello para los abogados y abogadas, y los jóvenes siguen queriendo estudiar esta profesión. En un país como el Ecuador, 10 millones de adultos, descartando aquellos que no estarían en cancha de judicialización, estaríamos entonces pensando que va a haber 50 millones de juicios. Eso es improcesable en términos de gestión del conflicto, muy amable,
para el sistema judicial. Usted puede triplicar el presupuesto general del Estado, que sigue siendo improcesable. Es decir, la discusión no pasa por el tema del sistema judicial solamente. Tiene que responder el sistema judicial, sí. Sino que lo que estamos aquí es en una discusión sobre los sistemas de gestión del conflicto. Y como estas sociedades siguen viendo para arriba, entonces si aumento el presupuesto, si aumento cargas, más unidades judiciales, y no ven para los lados, en esta idea del círculo al que me refería al inicio, se pierde la gran oportunidad de democratizar la gestión del conflicto. Es decir, es una reflexión sociológica, antropológica, pero sobre todo es una reflexión politológica, es del derecho entendido como categoría política. Entonces, por lo tanto, se sigue criminalizando o frenando esta condición democrática que tienen los territorios para además gestar de manera mucho más efectiva el conflicto. Dato estadístico: el 87% de las causas en el sistema de jurisdiccionalidad, justicia indígena, derecho propio, ¿sí?, se resuelven por acuerdos. O sea, casi 9 de cada 10 causas llegan a un acuerdo antes que al triunfo de A sobre B, que es más o menos la característica del sistema ordinario. Entonces es altamente dialógico ese sistema, pero además altamente eficaz, porque mucho más rápido llegas a un acuerdo, que es algo que nosotros también reflexionamos en el sistema ordinario cuando hablamos de mediación, conciliación, etcétera, ¿no? Y eso entonces deriva en un principio importante, el principio de corresponsabilidad. Cuando tenemos acuerdos con ciertas materias que estarían restringidas, no puedes llegar a un acuerdo, por ejemplo, en temas de violación sexual, etcétera, ¿no? Pero en la inmensa mayoría de los casos hay transigibilidad, ¿no? Lo que tendríamos es un principio de corresponsabilidad, pero que no está puesto en la Constitución, y al no estar puesto en la Constitución tampoco puedes desarrollar una arquitectura normativa que te permita reconocer interculturalmente al mismo nivel sistemas alternativos, o no solo alternativas, sino centrales profundos de gestión del conflicto. En la economía podría decir muchas cosas, el tiempo no lo va a permitir, pero es lo mismo, ¿no? La disputa sobre el sistema financiero y los bancos comunales. En cualquier área, sin excepción, en el campo administrativo, judicial, de política pública, tú puedes tener una avanzada si es que concibes realmente un sistema de democracia de lo común. Porque, retomando la categoría inicial, de aquí de lo que se trata es de concebir que esto no es una forma de perfeccionamiento de lo público, ¿no? Lo público se enriquece en la medida que lo comunitario entra en reconocimiento de la cancha. Y por lo tanto, las tres dimensiones, la pública, la privada y la comunitaria, fundan una cuestión nueva. Este es digamos, el objeto central de mi tesis, denominada lo común. Es una idea de democracia de lo común para un conjunto de sistemas: el sistema judicial, el sistema económico, el sistema de gestión territorial, etc. Sobre la cancha judicial hemos tenido muchos avances. Tal vez ustedes han visto un suceso, por ejemplo, muy importante que se acaba de dar en el contexto del paro, que se hizo un sistema de diálogo intercultural a través de unos nuevos instrumentos que, con mucho esfuerzo entre la academia, la sociedad civil y el movimiento indígena, se crearon estos últimos 5 años a raíz del paro del 2019, que se llaman el Protocolo de Diálogo Intercultural y la Guía de Coordinación y Cooperación, que no son sino políticas públicas jurisprudencialmente vinculantes que permiten que realmente el sistema judicial hable al mismo nivel y sin una asimetría de poder, al menos relativa, ¿sí?, con las autoridades comunitarias, y pasen cosas buenas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los 13 de Otavalos se hubieran quedado posiblemente 4 o hasta 10 años hasta que se llegue a la investigación, audiencia de juicio, eventualmente apelaciones, y recién se llega a la verdad de que no han sido. En ese momento, ¡pac!, destrabas, porque las autoridades hablan al mismo tiempo en un círculo, ¿no? Para quienes pudieron acompañar recordarán esta escena, ¿no? Y por lo tanto hacen una interacción, y esta interacción genera condiciones para poder establecer una manera en la cual se reconozca al territorio, ¿sí? No se lo valide, porque entonces eso crearía una jerarquía, sino se reconozca el territorio, y por lo tanto salen prácticamente liberados de inmediato. El día de ayer salió el último de los 13 de Otavalo que estaban acusados por algo además nefasto, terrible, que es el delito de terrorismo. En esa misma línea, entonces, para cerrar, tenemos caos, y yo creo que el caos no es del todo malo. El caos simplemente es un sistema de orden al cual no hemos desarrollado herramientas para poderlo percibir, interpretar y después gestionar en términos de realidad. Ese caos en muchos casos quiere ser aprovechado a través del miedo por ciertos sectores para irse muy para atrás, ¿no? Vimos discursos ahorita en la disputa de la consulta que decían: el Estado debe ser mononacional, no puedes dividir el Estado. Eso es falso total. De las exposiciones que me anteceden, uno puede percibir prácticamente que esas posiciones son del siglo XVIII, no solo por la justicia indígena, ¿no?, que es la amenaza que más tienen sobre todo los intereses alrededor de la minería, la explotación petrolera, la extracción, ¿no?, sino porque en realidad la interjurisdiccionalidad
complejidad está presente en las nuevas formas de metaversos. ¿A quién se va a ir en contra de jurisdiccionalidades compartidas con los nuevos tipos de territorio que se están yuxtaponiendo al territorio físico? Y el que se vaya contra eso se vio el siglo XVIII, no se puede frenar eso. ¿Quién puede estar en contra de los jueces de paz, las juezas de paz, que también gestionan el conflicto y desahogan un montón de problemas que no terminan llegando al sistema judicial? Y así podría dar algunos ejemplos. O sea, la clave es que si es que nosotros no somos lo suficientemente creativos y creativas para poder disputar progresividad en medio de ese caos, es decir, dar saltos hacia formas nuevas de democracia sin tener que copiarlas. No necesitamos copiar el sistema federativo en un país de 18 millones de personas. Necesitamos pensar la profundización de la plurinacionalidad o su efectivo reconocimiento más allá de la formalidad constitucional. Y a través de eso pensar en sistemas democráticos, realmente democráticos, que en vez de seguir llevándonos a exprimir trapos de arriba que están bien secos, usted puede sacar 10 interpretaciones más del principio de igualdad en la Corte Constitucional. Ya es un trapo seco, no le sale ninguna gota nueva, va a citar y recitar las 117 sentencias anteriores. Pero del principio de complementariedad pueden salir cosas maravillosas. O no se vaya solamente al abstracto constitucional, con esta idea cierro, sino váyase al diseño estructural, ¿no? Puede usted efectivamente remodular la arquitectura de nuestro sistema normativo. ¿Para qué copiar jurados populares si en 20 minutos en bicicleta usted tiene sistemas asamblearios de racionalidad colectiva que darían sentencias mucho más ricas? Entonces, por lo tanto, a eso, en esa posibilidad de progresividad, le denomino poder común. El poder común o el Estado plural, algunas denominaciones, realmente no hay que pelear por la forma en la que terminen llamándose, los pueblos definirán esas formas finales. En medio de este caos nos permitirían salir un poco más, no digo ni adelante, pero no irnos para atrás, sino más profundo a los lados y expandir el círculo de democracia real en nuestras sociedades. Pai Pai Upachani por la atención. Bien, muchas gracias. Aquí